tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y el día de hoy tenemos otra vez un tema que usted ha sugerido y que, bueno, resulta temático para estas fechas que estamos por el Día de Muertos acá en México, por el día de Halloween. ¿Qué pasa con eso de los fantasmas? ¿Qué tipo de fenómeno es lo que nos estamos encontrando? Y fíjese, abriendo el tema, le voy a compartir algo que en la universidad prestigiosa de acá de nuestro estado, de mi estado, llegué a escuchar en una clase. En una clase de tronco común que teníamos en la universidad, una maestra se dio a la labor de empezar su discurso, su clase, diciendo, bueno, como los psicólogos que tenemos aquí en esta clase de tronco común, porque bueno, habían de todos, había ingenieros, había arquitectos, había licenciados, había de todo, entre ellos estábamos los psicólogos, y dice, bueno, como los psicólogos nos podrán confirmar, los fantasmas existen. Y yo no supe dónde meter la cabeza desde ese momento, porque el fenómeno que nosotros vamos entendiendo como los fantasmas es algo, yo creo que tan antiguo como nuestra civilización. Es la explicación que le vamos dando a un montón de percepciones que nosotros podemos llegar a tener de seres que ya no están vivos, que ya no están con nosotros. Y por lo tanto, nosotros vamos haciendo toda una formulación, una teoría de qué es lo que sucede con estas personas. Porque fíjese cómo ahí está toda esta pregunta ancestral de qué pasa después de que morimos, ¿no? ¿Qué sucederá? ¿Habrá un cielo? ¿Habrá un infierno? ¿Estaremos atorados entre un mundo y el otro? ¿Pasaremos a algún otro estado, a otra dimensión? ¿Regresaremos a la Tierra? Y realmente son teorías que no tienen que ver con un pensamiento científico, sino nuevamente con nuestra necesidad de encontrar un sentido a nuestra experiencia como seres humanos. Para nosotros es imposible pensar que algo tan maravilloso como nuestra conciencia pues simplemente va a dejar de existir un día de estos. Es imposible. Nosotros no nos podemos imaginar el mundo. No podemos vernos muertos porque no hay una experiencia, no hay un referente. No es algo con lo que nosotros dentro de nuestro razonamiento podamos lidiar. Podemos hablar a futuro, sí, seguramente cuando muera, pero la experiencia como tal no la podemos meter en nuestra vida, porque nuestra conciencia parte de existir, no de no estar. Por ejemplo, ¿qué se sentirá? ¿Qué pasará después de la muerte? Uno podría pensar, bueno, ¿y qué pasó antes de que nacieras? ¿Te acuerdas de eso? ¿Cómo se sintió el tiempo? Porque tenemos miles de años como civilización. Han nacido y crecido y muerto millones de personas desde entonces. Y nosotros simplemente aparecimos. Es más, ni siquiera es que hayamos tomado conciencia de nuestra existencia al nacer. Nos toma un rato, nos pasa como a eso de los 4, 3, 5 años, a veces se retrasa, en que de repente como que nos empezamos a dar cuenta de que el tiempo transcurre a nuestro alrededor, empezamos a darnos cuenta de ciertas cosas y empezamos a generar recuerdos. Esto es algo que a las personas que trabajan con niños les toca presenciar. Si usted conoce a alguien, pregúntele que sea, por ejemplo, educador de kindergarten o que esté en una guardería, o a veces hasta con los propios hijos se nota, pero a los hijos nosotros siempre les ponemos aptitudes y les atribuimos cosas maravillosas, entonces no es tan fácil distinguirlo. Pero a los niños de repente les llega como este momento de concientizarse, de existir, de empezar a existir como persona, y nos llega tarde. Entonces imagínense, si todavía nos tomó un rato de estar vivos y de estar gateando y babeándonos, empezar a entender que existimos, pues realmente la idea de que no existamos en algún momento, pues nada más es un concepto ahí que se nos aleja. Y a esto le tenemos que sumar también todo el aspecto narcisista de decir, nada de lo que yo quiero debería de dejar de existir nunca, debería de estar siempre para mí. Dígase a nuestros padres, dígase a nuestros amigos, todo lo que nosotros vamos considerando importante tiene esta como fantasía a todos los individuos de que nunca van a dejar de estar, hasta que dejan de estar. Y cuando dejan de estar, ahí es en donde entra este aspecto de los fantasmas. ¿Por qué? Porque deben de seguir existiendo, porque me deben de seguir visitando, porque me deben de estar buscando, me deben de estar cuidando desde el cielo. Si se fija, nuestra costumbre del Día de Muertos
que el otro día, leyendo un poquito más, no es una cosa tan antigua como la pensamos. Bueno, lo del desfile lo inauguró James Bond, y lo del Día de Muertos es una cuestión también ya de la Iglesia Católica, pues hay una medio mezcolanza. No es algo prehispánico como nos lo imaginábamos, como al menos me lo imaginaba yo. Pero la idea es que los muertos vienen ese día. Su fantasma, su espíritu, su espectro viene y nosotros les tenemos un altar donde están las cosas que comían, en donde está lo que les gustaba beber y se les adorna. ¿Por qué? Porque entonces nos visitan. Porque si se fijan, nuevamente está la negación de que dejaron de existir. En algún lugar tienen que estar. Y esto es algo con lo que se nos ha vendido la religión en todas sus presentaciones. Que cuando uno muere, bueno, está todavía mucho mejor el otro lugar, y si nosotros nos portamos bien, como nos decían, va a estar increíble y va a ser eterno, eterno, entonces donde ya no hay sufrimiento y ya no hay muerte y ya no pasa nada. Es un lugar maravilloso, en donde todos estamos, todos los que seguimos las normas que nos habían dicho, ¿no? Entonces, si se fija, pues es así como decirnos que nos van a llevar al parque cuando somos niños, ¿no? Si te portas bien, uy, el fin de semana vamos a ir a un lugar increíble. Y pues no es algo que podamos aplicar. Pero nuevamente, tendríamos que entender que ahí es en donde está el razonamiento. Y aquí entra algo muy interesante, porque todos tenemos una experiencia alrededor de los fantasmas. Ahí ya más de una persona dijo, no, a ver, es que hay cosas que la ciencia no puede explicar. Yo he visto personas, yo he estado, a mí me visita, a mí me movieron mis cosas, conmigo pasó. Y eso es justamente con lo que comenzábamos el video. Son percepciones que nosotros atribuimos a una causa sobrenatural. Porque efectivamente, todos hemos tenido alguna experiencia, pero imagínense, entre nada más por cuestión de tiempo, ¿no? ¿Cuántos millones, billones de personas creen que hayan muerto a nuestro alrededor? Aquí, tal vez en mi consultorio, en los miles de años que tiene este planeta, ¿cuántas personas habrán muerto alrededor de este lugar? Y específicamente, yo vi a esa persona que personalmente yo extraño, que murió hace poco, se me apareció. ¿Por qué no se me apareció el señor, no sé, el del agua que pasaba hace algunos años, ¿no? Que ya no está con nosotros? ¿O por qué las personas que vivieron en esta casa, tal vez hace 50 años, o las personas que vivieron enfrente y que estaban barriendo? ¿Por qué no vemos ese tipo de fantasmas? Siempre vemos personas que alguna relación tienen con nosotros, a menos, claro, de que seamos un medium. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero fíjese cómo la experiencia personal siempre es que es alguien cercano a nosotros que murió. O que antes de que nosotros supiéramos, nos visitaron en nuestros sueños o nos hicieron alguna alusión, no sé. Nosotros decimos, yo ya sabía que esa persona había muerto. Y no había forma de que me enterara de ninguna otra manera. Todas estas son experiencias y es algo empírico. Es algo que estamos intentando comprobar un aspecto de la realidad con una vivencia nuestra. Así como podríamos trasladarlo también a entender, es que los ovnis, los extraterrestres, son reales. Uno decía, ¿por qué piensas que son reales los extraterrestres? Porque yo una vez vi algo que no pude explicar en el cielo. En eso resumimos todas las experiencias con extraterrestres. Es que había una luz que se movía muy raro y no pudo haber sido otra cosa más que un extraterrestre. Se da cuenta cómo es algo que percibimos, que estamos dando un juicio erróneo de lo que es. Hay millones de estas historias. Millones, le digo, seguramente cada uno de nosotros ha tenido una historia. Le voy a compartir una cortita, por ejemplo, de los extraterrestres. Un agente de policía en los Estados Unidos, en algún momento, vio una luz muy extraña en el cielo que nunca había visto antes, y le empezó a seguir con su carro. Y de repente se le perdía y de repente se le volvía a acercar. El hombre estuvo por horas siguiéndola y era Venus. O sea, era una estrella. ¿Cómo es posible que una persona no alcance a darse cuenta de que, bueno, no es una estrella, Venus es un planeta, pero es algo que brilla en el cielo? Pero para esta persona, en el momento en el que lo percibió, no tuvo explicación. Él sentía que la iba siguiendo, pero no iba siguiendo nada. Pues es una cosa que está estática en el cielo en contraste con lo que nosotros nos estamos moviendo. Tiene algo de rotación, pero porque nosotros somos los que nos estamos moviendo, no Venus, ¿no? Nos ve en otra velocidad. Entonces, ¿por qué esta persona se quedó con esa idea de que era algún ser extraterrestre? Por justamente nuestra propia historia, por la expectativa que tenemos.
Y el día de hoy no vamos a hablar de extraterrestres, sino que estamos hablando de fantasmas, ¿no? Por el Día de Muertos y todo lo demás. Entonces, vamos a ver qué sucede. Yo vi a un fantasma. Ese fantasma, ¿qué pudo haber sido? ¿No? Pudo haber sido tal vez uno de mis abuelos o uno de mis padres. ¿Y cómo estamos seguros de que lo vimos? Pues porque mis sentidos lo percibieron. Yo lo vi que estaba ahí, estaba sentado y luego volteé para otro lado y ya no estaba. Entonces, si lo percibimos despiertos, lo más seguro que haya sucedido es que tuvimos una alucinación, que es un fenómeno totalmente entendido, muy estudiado, y que a todos en una situación de estrés nos puede suceder. ¿Qué más pudo haber sido? Tal vez no fue una alucinación compuesta de que yo vi a mi abuelo y me dijo sino que yo vi que alguien estaba en la cocina. Otra vez vamos a intentar construir qué es lo que sucede ahí. En nuestra percepción visual pasa algo muy curioso que no siempre nos paramos a entender qué es lo que sucede, pero nuestro cerebro va procesando las imágenes de una manera similar a como lo hacen las televisiones, por hacer un símil ahí curioso. Lo que le quiero decir es que se van refrescando las imágenes. Es como si estuviéramos tomando fotos. Y todas las fotos que se van tomando van dando una sensación de movimiento, como esto. Esto que usted está viendo no es que estemos en persona, sino que son fotogramas. Son fotogramas que, como son tantos por segundo, se ve de esta manera. Pero si yo hago esto, si se fijan, ya no fueron los suficientes fotogramas como para que se viera todo el movimiento. Solamente se ve como el inicio y el final. Eso mismo pasa con nuestros ojos. Nuestros ojos, si nosotros nos quedamos viendo un punto fijo, se deja de refrescar lo que está alrededor y empezamos a ver como sombras. Esto es algo que nos pasa a todos y usted lo puede comprobar si se queda viendo un punto. Pasa más cuando hay menos luz, porque se vuelve más evidente que se empieza a oscurecer lo de alrededor. Pero si usted deja su vista fija en un solo lugar y no parpadea, porque el parpadear nos hace que se refresque, si usted se queda con la vista fija va a empezar a darse cuenta cómo se oscurece alrededor y se va haciendo un túnel. Esas son las sombras que tantas personas ven, por lo general, cuando alguien acaba de morir. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de estrés, estamos muy tensos, estamos con la vista hacia ciertas cosas, y esa oscuridad que se empieza a hacer cuando nosotros no estamos refrescando las imágenes, se entiende como si fueran sombras, porque se ven como sombras, pero no hay nada a nuestro alrededor. Es que nuestro cerebro dejó de refrescar la imagen. Pero lo que sucede después es lo que es más interesante para nosotros en la cuestión psicológica, porque es un fenómeno completamente normal y después de eso nosotros le atribuimos un significado. ¿Por qué? Porque yo podría decir, era el señor del agua, ¿no? Y que seguramente sigue como espíritu chocarrero sirviendo garrafones etéreos, pero no. Lo que a mí me compete y lo que es alusivo a mi sufrimiento de ese momento es la persona que ya no está. Entonces, ese fenómeno inexplicable se prensa de mi necesidad, se une y se crea toda esta fantasía alrededor de que era mi abuelita, o era mi abuelito, o era mi marido, o era mi hijo que me vino a visitar. Y ese fue el fantasma. ¿Vimos algo? Sí vimos algo. ¿Le dimos un sentido erróneo a lo que estábamos viendo? Sí. Pero se va explicando a través de nuestra propia necesidad. Vamos a pensar un poquito más elaborado en esto, porque también algo nos sucede que no necesitamos ver eso. Ahorita le expliqué un poquito lo de las sombras, y esto es algo que nos pasa muy a menudo. A veces, por ejemplo, yo puedo hacer así, y la sombra, si se fija, aquí hay una sombra de la cual no estábamos muy conscientes, porque tengo dos fuentes de luz. Esto, si yo lo veo de reojo, no voy a entender qué es lo que se está moviendo a un lado de mí. Yo hice así y vi que algo se movió y me va a espantar. Y ahí es en donde yo voy a atribuir. Ahorita, pues, puedo darme cuenta de que es por las luces. Pero si yo estoy en una situación de estrés, en duelo, porque ya la otra persona no está conmigo, es muy probable que empiece a atribuirlo a eso. Pero hay otra manera en donde esas visitas se vuelven todavía más evidentes, que es por nuestra necesidad. ¿Qué sucede? Nos visita la gente en sueños. Decimos, es que había muerto y lo vi en sueños, me visitó en sueños. Y es algo que a nosotros nos trae cierta paz porque nos hace pensar nuevamente que somos inmortales, que no vamos a desaparecer nunca y que la gente que nosotros queremos tampoco va a desaparecer jamás, porque entonces me visitó en mis sueños.
Y es que pude platicar y me dijo cosas y nos abrazamos y nos hace sentir muy bien. Y son momentos agradables realmente, ¿no? Estamos intentando lidiar con la realidad, que es tremenda. Pero, ¿y qué tal cuando soñamos con la gente y no se ha muerto? ¿Nos visitaron también? No, pues la persona es más, tuve ese sueño cuando estaba en la siesta y estas personas estaban ahí mismo, pues no me visitaron en ningún momento. No, porque nosotros tenemos un registro, tenemos una memoria de cómo es la persona. Intente plantearse esto, tal vez con alguien cercano a usted. Y sería todavía más ilustrativo si ya no está con usted esa persona. Pero inténtelo, no sé, tal vez el bisabuelo. Yo conocí a mi bisabuelo y tal vez ahorita yo podría intentar pensar qué diría mi abuelo ante este suceso que está pasando ahorita. Por ejemplo, ante el divorcio de mis primos. Que mis primos se están divorciando, ¿qué diría mi bisabuelo de eso? Y si me concentro bien, casi podríamos escuchar la voz del bisabuelo. O podríamos ver su gesto. ¿Cómo? ¿Divorciarse? Eso no es de Dios. O qué bueno, porque esa era una muchacha espantosa y yo siempre supe que no le iba a convenir. Pero tenemos los suficientes datos como para adivinar qué es lo que diría el abuelo, hasta imaginarnos el gesto que haría. Entonces, ¿por qué nos parece tan difícil que si estamos extrañando a alguien, lo soñemos con exactamente las mismas características que era cuando estaba vivo? Y que se está despidiendo de nosotros. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros queremos. Así es como funcionan nuestros sueños. Nuestros sueños están hechos para que haya una realización del deseo inconsciente, para que todas estas fantasías se vayan cumpliendo de cierta manera, pero escamoteadas ahí, medio camuflajeadas para permitirnos descansar. Es muy común que en esos sueños aparezcan estas personas, porque es lo que nosotros estamos buscando, ese consuelo, esa cercanía. Y en los sueños no nada más los estamos viendo, podemos hasta sentir un abrazo. A veces nos levantamos llorando. Aquí el asunto es que uno podría decir, vamos a quemar el consultorio de este hereje que está hablando mal de todos los espíritus. No, el problema de esto no es que estemos atacando el sistema de creencias de nadie. Estamos intentando pensar de una manera racional. Porque si no pensamos de una manera racional, es una puerta que se abre para los dos lados. Así como me puede venir a visitar, ¿por qué no me han venido a visitar a mí? ¿Por qué solamente están visitando a mis hermanos? ¿Será que yo hice algo mal? O si me están visitando y yo tuve este sueño angustioso en donde yo veía que no era que mi abuela estaba cocinándome y me estaba abrazando, sino que mi abuela estaba llorando en un rincón a gritos, y yo creo que eso es real, que es realmente el espíritu de mi abuela. Entonces ahí es en donde se nos abre la puerta a toda la ansiedad de la humanidad. ¿Por qué? Porque entonces mi abuela no está descansando bien. ¿Por qué no está descansando bien? Y nuestra función en todo esto inconsciente es intentar encontrar un patrón en esto. Es que seguramente es porque yo no me despedí de ella, es porque estaba molesta, es que ¿cómo le hacemos? Y ahí se nos abre. ¿Por qué? Porque entonces vamos a intentar hacer exorcismos, vamos a intentar hablar, vamos a hablarle a alguna persona que nos estafe y nos robe nuestro dinero para decir, y lo demás, vamos a hacer 800,000 misas, vamos a intentar limpiar la casa con un cilantro. Cosas que ya nos separan de la realidad. Y ese es el problema. Ese es el asunto, porque si usted piensa que despojarse de esa idea de lo sobrenatural nos va a dejar solos, ¿no? Imagínese qué tan mágico es que en serio tengamos imágenes tan fieles de las personas como para soñar con ellos y sentirnos acompañados nuevamente. Todo lo que esa persona nos otorgó en su compañía, en su aprendizaje, ya es parte de nosotros. No es necesario que sigan vivos para que sigamos teniendo influencia de esas personas. Ya no los vamos a poder ver, así como nos va a pasar a nosotros en un futuro seguramente. Pero es algo que sigue con el estilo y sigue con el sentido de la vida. La última cosa con la que nos podemos querer frenar de pensar un poquito de esto, y hay que entenderlo, que por más estructurado que sea nuestro pensamiento, fíjese nada más la babosada que acabo de decir, nada más para que se dé cuenta. Estoy intentando explicar alrededor de la muerte y de los fantasmas y lo demás, y hace poquitito dije, eso nos va a pasar a todos seguramente. Morirnos. ¿Cómo que seguramente? Ciertamente nos va a pasar. En algún momento nos vamos a morir. Estoy hablando del tema y todavía en la ilusión, porque esto es algo que todos tenemos, dije seguramente. Porque seguramente yo tampoco me quiero morir. Se lo platico, ¿no? Ni quiero que se muera nadie de las personas que quiero. Y no lo podemos procesar. Y como le digo, ese último como ancla que tenemos, es decir, es que la ciencia no lo puede explicar todo. Pero hay que entender
que hay cosas que la ciencia no puede explicar porque no se tienen todavía todos los recursos. Pero tenemos los recursos suficientes como para ver el inicio del universo. Tenemos lo suficiente como para ver dentro del cuerpo de las personas. Podemos ver de qué están compuestos las estrellas a millones de años luz de nosotros. Tenemos la tecnología para que usted pueda estar viendo este programa en cualquier lado del mundo, utilizando ondas de radio o ondas electromagnéticas que no se ven, que nosotros no podemos percibir y que están llenando el espacio a nuestro alrededor, con música, con datos, con internet, con todo. Y pensamos que ante todos esos sensores no podríamos detectar un fantasma. No tiene sentido. ¿Qué tipo de energía es un fantasma? ¿Es electricidad? ¿Es luz? Si fuera cualquiera de esas cosas lo podríamos ver. ¿Por qué no hay fotos de esto? ¿Por qué todas las fotos que se toman de esto están desacreditadas? Tal vez no porque no son una cosa visual. Pero si no son una cosa visual, ¿cómo es que los podemos percibir con nuestros ojos? No cuadra. No hay manera de meterlo en la ciencia. Y no es porque no lo puede explicar, sino porque estamos intentando explicar una fantasía que tiene una explicación distinta. Entonces, ese es el asunto. No es por atacar las propias creencias, sino por alcanzar a entender cosas que nos den más certeza de cómo funciona el universo y que no nos inunde la ansiedad. Porque es muchísimo más fácil irnos por el camino de lo negativo en ese sentimiento que estar viviendo y decir, ay, mira, sí, qué padre, ¿no? Todas estas personas que están con nosotros. ¿Durante cuántos años no se pensó, y se sigue todavía pensando, que si los niños no tienen este ritual cuando nacen y se mueren, no se van a ir al cielo? ¿Cuántas personas no se atormentaron su vida entera pensando que su hijo quedó atorado en algún lugar del espacio-tiempo torturado? ¿Se fija cómo son puras cosas que en serio no nos aportan nada? Nada le dan a nuestra experiencia en lo positivo. Entonces, hay que cuestionarnos muy seriamente y recordar a nuestros muertos por lo que fueron y por lo que nos dejaron. No por lo que sigan siendo en nuestra fantasía. Bien, pero bueno, por el día de hoy, hasta acá vamos a dejar este programa. Espero que lo haya disfrutado. Continuamos un poquito con este tema, con la temática más bien, en nuestra siguiente emisión. No deje de vernos, tenemos programas los lunes y los jueves a las 11 del día en horario mexicano. Ahí es cuando se estrenan. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.